Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, desde donde estén viendo esta transmisión, este video. Mi nombre es Mauricio Rubén Lisme Vizcarra, soy diácono de la Arquidiócesis de Nuestra Señora de la Paz, diácono transitorio en camino hacia el sacerdocio. Y en esta ocasión vamos a hablar de una parte muy importante del camino catecumenal, del camino del catecumenado, que es la traditio simbol. Como ustedes habrán visto en la anterior exposición del padre Pablo Ponce, este tiempo de la Cuaresma está impregnada con los signos del catecumenado, con los signos de la iniciación cristiana. Es un tiempo privilegiado para poder también nosotros, los cristianos, redescubrir nuestra fe, volver a las bases de ella y poder hacerla madurar cada vez más. Ahora nos ocupa la traditio simbol. Traditio es una palabra en latín, tradere, que significa entregar. Símbolo, o sea que la iglesia entrega el símbolo. ¿Y qué es un símbolo? Hay una etimología bastante bonita, no es la única, pero es la más acertada, la más acercada a lo que nosotros queremos explicar. Es que símbolo viene de lo que los antiguos griegos y romanos llamaron el simbolón. Simbolón es un tipo de sello contractual, es decir, un sello que es el testimonio de un contrato, de una alianza entre dos partes, y que justamente se partía en dos para que los contractuantes, los que están haciendo el contrato, los que están sellando la alianza, puedan identificarse el uno al otro. Entonces, un símbolo es algo, es un objeto que sirve para identificar. Y la iglesia, con la traditio simboli, daba a los catecúmenos justamente la forma de identificarse como cristianos. Es decir, ¿qué es lo que iba a diferenciar a estos catecúmenos del resto de los que no lo eran? ¿Qué es lo que les iba a diferenciar del mundo pagano, de los que no eran cristianos? Entonces, esa diferenciación, ese distanciamiento de la vida pagana se le entregaba justamente en la traditio simbol, y los catecúmenos volvían a entregar eso en lo que se llamaba en el catecumenado la reditio simbol, es decir, que los catecúmenos entregaban de nuevo lo que la iglesia les había entregado con la traditio, le entregaban de nuevo a la iglesia de otra forma. Ya veremos de qué formas. La iglesia entrega entonces algo, un sello, un distintivo, algo que va a ser distinto de los demás al catecúmeno. ¿Y qué es ese sello? ¿Qué es ese distintivo? Ese distintivo es justamente lo que nosotros hemos llamado el símbolo, lo que generalmente llamamos el credo. Y lo llamamos credo por las primeras palabras en latín. Siempre empieza diciendo credo en latino. Credo in unum Deum, creo en un solo Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, etc. Este credo, en primer lugar, era enseñado a los catecúmenos para que lo aprendan de memoria. Y además, no solamente era aprenderlo de memoria, no, sino que se le enseñaba a través de un proceso largo, de un proceso catequético intenso, lo que se le enseñaba lo que significaba estas palabras que estaba aprendiendo, el que iba a ser iniciado en la fe. Entonces, este aprender generalmente se da pues, en lo que conocemos en los artículos del credo, lo que contiene el credo, desde el principio hasta el fin. ¿Y qué contiene el credo? El credo contiene la verdad transmitida, la verdad entregada por Dios.
Nosotros los cristianos no creemos en verdades abstractas, en verdades que se llega a través de una abstracción, de un esfuerzo sesudo mental. No, las verdades nos son entregadas. ¿Y qué verdades nos son entregadas y de qué forma? Son entregadas por medio de la experiencia de la fe de las personas a quienes ha sido entregada. Entonces, desde el primer artículo de la fe, desde la primera persona que aparece en la historia de la salvación, el catecúmeno iba aprendiendo justamente a cómo identificar la fe en su propia existencia, en su propia vida. No es un solo aprendizaje memorístico, no es solo saber cosas, no solo se reduce a saber y a memorizar lo que el credo contiene, no, es justamente a comprender cómo esto se ha ido haciendo. Podemos poner un ejemplo de creo en Dios Padre Todopoderoso. Muy bien, tú dices que crees en un Dios que es Padre y que es todopoderoso. Ahora, ¿cómo sabes que Dios es Padre? ¿Realmente eres consciente y has experimentado la paternidad de Dios? ¿En qué has experimentado la paternidad de Dios? ¿Cómo Dios se ha manifestado en tu vida como un padre? ¿Y qué es ser un padre? ¿Qué significa que Dios es un padre? Porque padres conocemos, hay de diferentes tipos. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de padre es Dios? Y luego, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Realmente crees que Dios es poderoso? ¿Cómo se ha manifestado el poder de Dios en tu vida? ¿Cómo lo has visto? ¿De qué forma has experimentado que Dios es todopoderoso? ¿En qué acciones concretas tú podrías decir que Dios es poderoso? Y no solamente poderoso, sino todopoderoso, de que Dios contiene todo el poder. ¿Cómo se manifiesta este poder? ¿De qué manera? ¿Bajo qué atributos? Como ven, queridos hermanos, el creer, el entregar el símbolo a las personas que iban a ser iniciadas en la vida cristiana no significaba de que tendrían que aprender solamente de memoria o que tendrían que lucubrar de forma sesuda y totalmente intelectualista lo que significaba que cada palabra y cada afirmación de aquello que se les estaba entregando. No, tenía que haber una constancia de lo que ellos estaban recibiendo, porque si esto que están recibiendo es la verdad es evidenciable, la verdad es evidente. A la verdad no se puede ir a través de argucias. La verdad no se esconde, la verdad se muestra de forma evidente. Y todos estos artículos de fe tenían que ver y tienen que ver, no solamente en la antigüedad, sino también ahora, justamente con lo que nosotros somos y experimentamos. Los artículos de fe continúan y creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Y cómo sabes que Jesucristo es Hijo de Dios? ¿En qué consiste que alguien sea hijo? ¿Por qué Jesucristo? ¿Qué hace que Jesucristo sea diferente al resto? ¿Por qué Jesucristo no es un gurú más, un maestro, no sé, alguien que camina hacia el sendero de la iluminación como Buda o como cualquier otro? No. ¿Qué es lo que le da a Jesucristo esa categoría de Dios? ¿Por qué hemos visto en Jesucristo a Dios? ¿Qué es lo que hemos visto diferente en Jesucristo? Que no lo hemos visto en ningún otro predicador, ni ningún otro maestro, ni ningún otro personaje de la historia. Y ahí viene una parte importante en la transmisión del símbolo de la fe, porque Jesucristo, y ahí aparecen nombres de personas de carne y hueso, que se hizo carne en el seno de María la Virgen y fue
muerto y sepultado en tiempos de Poncio Pilato. El nombre de Poncio Pilato es bastante interesante que aparezca, porque es el nombre que une justamente el nexo de lo divino y lo humano, porque el Dios no se hace, queridos hermanos, no aparece fuera de nuestra historia, no, Dios aparece por medio de las acciones concretas de la historia, y de la historia universal y de la historia personal. Ahí está mencionado un personaje histórico, Poncio Pilato, de quien existen ciertamente muchas referencias históricas, muchas referencias de su gobierno como procurador romano, de que era bastante despiadado, se conoce, que era muy despiadado y que tenía bajo cetro de hierro a la región que le había sido encargada, a la provincia de Judea. Entonces, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, dice el credo. Entonces, ¿cómo nosotros, los cristianos, somos conscientes de la resurrección? Como un hecho histórico y también como un hecho que marca nuestra vida, que marca nuestra existencia, que la vida vence a la muerte, que la luz vence a las tinieblas, que el mal no prevalece, aunque parezca tener fuerza. ¿Cómo uno es testigo de esta resurrección? ¿De qué formas se manifiesta este testimonio de la resurrección? ¿Cómo se manifiesta en nuestro diario vivir que nos lleva justamente a la resurrección de la cual serán testigos y partícipes nuestros cuerpos cuando llegue Cristo, cuando retorne y nuestros cuerpos que estarán muertos se levanten vivos para una vida inmortal? Y el credo prosigue: y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y entonces, ¿quién es este Señor y dador de vida? ¿Quién es para mí este Señor y dador de vida? ¿Cómo se manifiesta en mi vida? ¿De qué forma lo veo actuar? ¿Cómo veo actuar al Espíritu? Entonces, y luego aparece justamente: y creo en la iglesia, porque Dios no se manifiesta de forma individual, a gente solitaria, no, se manifiesta un pueblo, y ese pueblo es la iglesia. Por eso no existe salvación individual meramente. Ciertamente cada uno es responsable de su salvación, pero esa salvación no se da en un ambiente unipersonal, no. La salvación se da en la iglesia, porque la salvación se da cuando uno sale de sí mismo para encontrarse con el otro. Quien es incapaz de salir de sí mismo y encontrarse con el desastre que es el otro, y eso es lo que pasa en la iglesia, pues no conoce de la salvación y no experimenta la salvación de Dios, porque la salvación es justamente una acción dramática, es una acción dramática, no es una acción bonachona, no es bonita y que viene y me ilumina y que luego ya lo sé todo y que soy buenito, no. Uno siente la lucha interna y la lucha con los demás, y aparece el misterio de la iniquidad, y eso aparece dentro de la iglesia. Y por eso ahí, en medio de ese desastre, se da la salvación de Dios. Y en medio del desastre que son nuestros grupos parroquiales, en nuestra iglesia, en medio de nuestros pecados, ejerce Dios su poder salvífico y salvador. ¿Crees realmente en esto? ¿O estás esperando que la iglesia sea un montón de elegidos y santitos, beatitos todos, que ya lo sabemos todo y que somos perfectos? ¿Crees realmente que Jesucristo actúa en su iglesia, aunque parezca que todo está mal? ¿Crees que Dios actúa en su iglesia? Porque ahí en la iglesia se da la comunión de los santos, como dice el credo. No porque nosotros seamos santos porque somos buenitos, no, sino porque somos santificados por la gracia que viene de los sacramentos que los ha dejado Jesucristo para darnos su vida eterna. Y ahí, y interesante, que el credo siempre menciona el perdón de los pecados. ¿Tú crees realmente esto? ¿En qué forma Dios te ha perdonado? ¿Te sientes perdonado? Y más importante, si te sientes perdonado, ¿perdonas? Entonces, y el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Tú crees realmente que la vida es eterna o vives para este mundo?
¿Tú crees realmente que tus acciones tienen una semilla de eternidad? ¿O crees que todo se acabará aquí nomás? Y lo más importante no es que lo que pienses, sino cómo vives. ¿Vives pensando en el aquí y el ahora meramente? ¿O cuidas que tus acciones sean adecuadas porque tus acciones tienen semilla de eternidad? Como ven, queridos hermanos, el credo no es un cúmulo de cosas que se piensan. El credo es un cúmulo de cosas que se viven. Y los cristianos de la antigüedad, los cristianos de nuestros antepasados, los que nos han precedido en la fe, eran conscientes de esto. Eran muy conscientes de esto, de que la fe no era algo sesudo, intelectualista, de que se conocía con la cabeza nada más, porque nunca estuvo en la iglesia dividido lo que se conoce de lo que se hace. La vida práctica y la vida teórica siempre estuvieron juntas. Solo nuestra época ha dividido la práctica y la teoría con consecuencias nefastas en todo sentido, no solamente en la fe, sino en toda la vida moderna hay siempre ese drama de no saber qué hacer, de saber mucho en teoría, pero cuando llega la vida real, nadie sabe nada qué hacer porque nadie está preparado para la vida real. Pero la fe es algo que prepara para la vida real, es algo que se manifiesta. Por eso yo te invito en estos días de la Cuaresma. La iglesia ya con el bautismo te ha dado, te ha transmitido el símbolo, lo que lo identifica. Pues hazte la pregunta, hazte las preguntas. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees que es Padre? ¿En quién crees que es el Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Cómo se ha manifestado en tu vida? ¿De cómo se manifiesta? Hechos concretos, no es que se manifiesta porque sí, qué lindo, un vientito, una ráfaga, no. Hechos concretos, me pasó esto, estaba en esta situación. Y tampoco hechos maravillosos, no es que va a bajar la Virgen y los santos y te va a resolver la vida, no. Apareció tal persona, apareció esta situación, y ahí supe que Dios estaba, y supe que esta situación no era una coincidencia, porque ojo, esto de ver la tradición símbolo, el símbolo en nuestra vida, nos llega a una conclusión importantísima. El cristiano no cree en coincidencias. La vida del cristiano no existe en coincidencias. Todo está llevado por la mano providente de Dios. Y Dios no es un alcahuete. Dios nos mete en la cruz para hacernos realmente hijos a la estatura de su Hijo, a la estatura de la cruz, capaces de morir y de encontrar en esa muerte lo que el resto encuentra muerte y destrucción. Nosotros encontramos vida y encontramos que esas muertes no nos destruyen, que esas muertes no pueden con nosotros, y ahí descubrimos la semilla de la vida eterna, esta vida eterna que empieza aquí, descubriendo que esas muertes de nuestra vida no nos pueden acabar y que concluye y culmina con la vida eterna, que nuestro cuerpo, aunque sufra por un momento la corrupción de la muerte, no, su destino no es morir, sino vivir por siempre cuando Cristo retorne. Por eso, queridos hermanos, pensemos en esta Cuaresma, en la tradición símbolo, en la entrega que nos ha hecho la Iglesia, y luego también hagamos la reditio símbolo, que será justamente volver a entregar a la Iglesia esos símbolos, ese tesoro sagrado que nos ha entregado ya en nuestra vida, y decir, yo creo en Dios Padre por esto, porque yo creo que es un Padre porque esto me ha pasado. Yo creo en Jesucristo, ¿por qué? Por esto en mi vida, no, nadie me lo ha contado, no es un cuento que yo he creído, no, no es un chismorreo, no. Yo he visto a Jesucristo en esto, yo he visto al Espíritu Santo en esto, yo creo en la iglesia, porque sí, es un desastre, mi grupo es un desastre, nos estamos matando todos, pero en medio se da la comunión y el amor, y eso es algo maravilloso, que a pesar de que nos estamos destruyendo, se pueda dar la comunión y el amor, y eso es justamente el, el testimonio de que en la iglesia está Cristo. No que seamos buenitos y santitos, no, que nadie lo es. No se preocupen, nadie lo es. Ni nosotros, peor nosotros los clérigos. Peor, no. Que la iglesia es santa justamente porque Él puede poner en nuestro corazón la comunión y el amor en medio de nuestra discordia.
y luego el perdón de los pecados y la vida eterna. Piensen, queridos hermanos, en cada parte del credo. En este video breve no podemos desgajar todo, pero ustedes en casa, agarrando el catecismo, agarrando el credo, pueden, en momento de oración, ir todos los días pensando, ¿y esto cómo se vive en mí? ¿Cómo manifiesta esta fe que me ha entregado la Iglesia en mi vida? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que Dios está aquí presente? E irás poco a poco descubriendo la presencia de Dios, el símbolo en tu vida. Y entonces, ¿qué pasará? Descubrirás que eres diferente al resto. No porque seas bonito, sino porque a ti se te ha revelado un misterio, que es el misterio que está inscrito en el símbolo que la Iglesia nos ha entregado, el distintivo del cristiano, que es como la piedra y la perla que aparece en el libro del Apocalipsis, la perla con el nombre nuevo. No eres igual que el resto, no piensas igual que el resto porque has descubierto que Dios existe y que Dios no es una idea que existe, no, es una persona, es persona, y se manifiesta en tu vida. Queridos hermanos, que esto se haga en nuestras vidas, que esto se haga en nuestra existencia, que esta cuaresma nos ayude a descubrir, tal vez no de forma, como les digo, no vamos a descubrir de forma romántica, vamos a descubrir de forma dramática, porque Dios se manifiesta en el drama de nuestra historia, porque Dios sabe que nuestra historia no son rosas y leche, no, nuestra vida es cardos y espinos, es sufrimiento, está marcada por el sufrimiento, y en esos sufrimientos encontraremos al Señor. Ahí, en esos sufrimientos, y entonces nuestra vida tendrá sentido y podremos entregar a la Iglesia, ser la redicio símbolo y decir, sí, yo creo, esto es verdad, no es ningún cuento, esto no es una cosa de libros, no, esto lo he vivido, y esto lo he vivido en estos hechos. Que esto se haga, queridos hermanos, y así la gente creerá. La gente no creerá porque le expliques, porque debatas, porque le ganes en debates, no. La gente creerá cuando te escuche hablar de tu vida, cuando escuche tu experiencia, no cuando le hables teorías. Ahí la gente dirá, si este puede vivir esto, ¿por qué yo no? ¿Y por qué este ha vivido esto? ¿Por qué esta mujer ha vivido esto? ¿No lo puedo vivir yo también? Y ahí empezará la semilla de la fe. Esa es la fe, queridos hermanos. No es una teoría, no es algo que se vaya a hacer desde los grandes oratorios, no. Se hace descubriendo justamente la fe, el símbolo, la alianza, el sello que Dios ha hecho con nosotros en nuestra propia historia. Que esto se haga, queridos hermanos, porque así tendrá sentido la fe. Y cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento en que parezca que no existe nada, tú tendrás estas cosas como memorial. Dirás, no, Dios existe. Aunque ahora esté mudo, aunque ahora esté callado, aunque ahora parezca que no existe, pero yo sé que existe porque me ha pasado esto, porque esto no es un cuento y voy a mantenerme firme, voy a mantenerme fiel. No voy a claudicar. Voy a mirar siempre a la meta, aunque se caiga el mundo encima mío. ¿Por qué? Porque tendrás justamente el sello, la garantía de que Dios no va a ser infiel con lo que te ha prometido, con lo que te ha dado. Eso es justamente de lo que trata el credo. No son ideas abstractas, son cosas que nos ayudan en nuestra vida y en nuestra existencia. Queridos hermanos, que tengan una santa cuaresma y que el día de la Pascua podamos justamente exultar en la vigilia pascual y gritar que Cristo ha vencido a la muerte y ha vencido a nuestras muertes y las vence todos los días, que el demonio y el mal no tienen poder, aunque parezca todo lo contrario, y que la última palabra la tiene el Cordero degollado. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos, y que donde sea que me estén escuchando, recen por las vocaciones, recen por los que vamos a ser ordenados,
Recen por todos los seminaristas y por los que ya están en el ministerio, que no es fácil, que somos hechura de barro, frágiles, más frágiles todavía, porque Dios, como en el cuerpo humano, cubre y recubre y reviste lo más indigno, lo que no se debe mostrar. Y eso somos nosotros, los que nos revestimos en la asamblea cristiana. Somos los menos presentables, y justamente por eso necesitamos mucho de sus oraciones, para que en nuestra debilidad se manifieste lo glorioso de la grandiosidad de Dios, que es la Eucaristía y los sacramentos. Queridos hermanos, donde quiera que estén, recen por nosotros y una oración también por ustedes. Tengan muy buen día y que el Señor nos bendiga a todos.